La entrevista en contacto. Oye, precisamente para hablar de la Constitución, yo le agradezco, por supuesto, a un experto en la materia, al director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jalapa, al maestro Francisco Berlín Valenzuela. Don Paco, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, mi estimado Luis? Con el afecto de siempre, un saludo para tu auditorio y desde luego para ti. Señor, se conmemora este 5 de febrero el 101º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. México tiene una amplia cultura constitucionalista, al menos decíamos desde la de Apatzingán a la de 1824, la Constitución de 1857 y la actual. Estamos los mexicanos en este momento a la vanguardia en cuanto a nuestra Constitución. ¿Se puede decir que estas aportaciones están vigentes? Bueno, Luis, desde luego el foro jurídico, los académicos y los dirigentes de partido han estado discutiendo en los últimos años si debe o no seguirse reformando la Constitución de 1917 Sí. o si ha llegado el momento de hacer una nueva Constitución. Sí. Desde mi punto de vista, no es recomendable continuar con la práctica de poner al día la Constitución a través de frecuentes y constantes reformas que se le han venido haciendo desde hace muchos años, Sí. que ya en este momento pues hasta se ha perdido la cuenta de cuántas reformas lleva, Sí. pero hay coincidencia de que son cerca de 700 reformas la que ha sufrido el texto original. Sí. Y desde luego hay que considerar que a través de reformas se pierde la perspectiva del conjunto, del todo constitucional, al introducirle parches que pueden cambiar solamente algunos de sus artículos para ponerlos al día, Sí. pero descuida totalmente la armonía que debe haber desde todo punto de vista sistemático con el conjunto. Sí. Por eso yo creo que hemos hecho de nuestra Constitución un texto hipertrofiado con tantos cambios y que eso la ha convertido en una carta magna complicada, compleja, Sí. incomprendida muchas de las veces y solo accesible a ilustrados jurídicamente o políticos interesados. Por eso creo que debe de meditarse muy bien, porque ya 101 años de estar rigiendo realidades políticas y sociales distintas a lo largo de todo este tiempo, Sí. nos está hablando de que la Constitución actual está rigiendo condiciones muy diferentes a las de el año de 1917 en que entró en vigor. De estos 136 artículos que componen nuestra Carta Magna, ¿cuáles se deben de considerar como los más importantes y por qué? Bueno, la verdad es que todos son importantes en su momento. Sí. Al estarse cumpliendo este año casi 2 décadas del siglo XX, todavía parece mentira que los mexicanos sigamos empeñados en seguir manteniendo el texto constitucional que se considera ya no responde cabalmente a los requerimientos de un México, como decía yo hace un momento, totalmente diferente. Sí. Y que además tiene una ausencia de sistematización con tantas reformas. Sí. Está rigiendo una población 8 veces más grande que la que teníamos en 1917, Sí. dentro de un país que está insertado en un mundo globalizado, Sí. en el que nada de lo que ocurre en este mundo nos es ajeno, Sí. con instituciones políticas, sociales y culturales que han sido transformadas por la dinámica propia que ha tenido el país a lo largo de ese tiempo, y con un desarrollo tecnológico que impulsa nuestro derrotero a nuevos caminos de bienestar y de progreso. Sí. Desde luego que citar cuáles artículos son los más urgentes de reformar, yo diría que lo son muchos, pero lo importante es resolver de una vez por todas, como lo hicimos aquí en Veracruz en el año 2000, que sí es posible hacer una reforma integral a la Constitución de 1917. Sí. En el año 1999, en que nos empezamos a reunir diversos constitucionalistas de la Facultad de Derecho de México y de Veracruz, se llegó a la conclusión que lo importante era la voluntad política para hacerlo, y esa voluntad política la tuvo el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, que en ese entonces era ya gobernador electo, todavía no tomaba posesión, pero nos reunió a cerca de 36 constitucionalistas de los más destacados con el propósito de discutir cuál debía ser el método, si debía ser convocarse a un Congreso Constituyente
o por el contrario, debía de hacerse sobre la base de una reforma integral a la Constitución. Sí. La mayoría de los profesores estuvieron de acuerdo en que debía de ser una reforma integral para evitar precisamente los inconvenientes de convocar a un Congreso Constituyente. Y bueno, lo importante es que unos meses después, ya habiendo tomado posesión el gobernador Alemán, Sí. nos reunimos para formar la Comisión Técnica Jurídica, empezamos los trabajos el 9 de febrero y terminamos el día último de agosto para que entregar ya el proyecto debidamente consensado con fuerzas políticas que se habían expresado a través del Congreso y con las opiniones técnicas jurídicas de los profesores que participaron, y de esa manera el texto fue llevado al Congreso para su discusión. Sí. Y bueno, pues el resultado es que fue la primera Constitución del siglo XXI, Sí. puesto que entró en vigor el 3 de febrero del año 2000. El sábado se cumplió la fecha número 18 Sí, de entrada en vigor. Sí. Pero lo importante es que las cosas se hicieron, no se estuvieron discutiendo, porque en un conglomerado tan amplio como es la sociedad mexicana, es muy difícil que todos estén de acuerdo en si es o no conveniente reformar la Constitución o si debe hacerse una reforma integral que podría hacerse sobre la base de convocar precisamente a comisiones técnicos jurídicas para su redacción. Diego Valadez ha mencionado que debiese de reescribirse el texto para no hacer uno nuevo, sino reordenarlo de manera, suena muy parecido a esto que hizo el gobernador Miguel Alemán hace 18 años cuando convocó a estos constitucionalistas de los que nos habla. ¿Hoy sería factible poder hacer esto en nuestro país? ¿Comparte esta propuesta o es necesaria una nueva constitución? Porque por ahí también hay voces de personajes que se erigen como mesías tropicales que dicen que van a regresar la constitución a su documento original, es decir, van a emplear la constitución de 1917 para ordenar todo lo que se maneja o que se tiene que ordenar jurídicamente en nuestro país. Esto suena un absurdo, ¿no lo cree? Desde luego, mira Luis, yo creo que sí puede reducirse inclusive el grosor de la Constitución, sí, haciendo una reingeniería constitucional sobre la base de consignar en ella el mínimo de normas que debe tener una Constitución, porque actualmente hay tal cantidad de preceptos y disposiciones constitucionales que se presta mucho a confusión, se pierde claridad y no hay sistematización en el conjunto de normas. Por eso me parece, en primer lugar, que sí es factible hacer una reingeniería constitucional, que sí se puede hacer una reforma integral a la Constitución, sí, pero lo que se requiere es voluntad política, porque llevamos ya muchos años discutiendo si esto es conveniente o no, y ya cumplimos 101 años con el mismo texto constitucional, rigiendo realidades distintas, sí, que no corresponden al México contemporáneo que tenemos hoy en día, ni tampoco al mundo que se está viviendo. De tal manera que me parece que sí es posible ponerse de acuerdo claro, en la normativa que se debe incluir, en la reducción que deben tener las normas y hacer un documento de fácil lectura para el pueblo sí, a quien está destinada la Constitución. Ahí también cabría preguntar, ¿por qué nuestra Constitución ha tenido a lo largo de los años, desde su promulgación de estos 101 años que tiene de estar en operación, por qué ha sufrido tantas adecuaciones? ¿Por qué constituciones, por ejemplo, como la de Estados Unidos, se mantiene casi en su origen, su texto original? ¿A qué obedece esto? Bueno, desde luego obedece a que los muchos presidentes de la República que han pasado por ese cargo han considerado que muchos de los problemas del país se podían resolver en base a reformas constitucionales. Y cada quien ha cumplido con un número determinado de reformas que lo único que ha hecho es que pierda su sencillez y complicarla más. De tal manera que los propios presidentes han contribuido a eso. Sí. Yo creo que la reingeniería constitucional tiene que hacerse sobre la base de sentarse a ver desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista político cuáles son los cambios que hay que hacer y cómo podemos hacer una constitución que no se esté reformando todos los días y cada año.
Ya decía usted bien, 18 años se cumplieron ya de esta reforma integral a la Constitución de Veracruz, aun cuando, hay que mencionarlo, aun cuando las autoridades estatales pues ni se acordaron. Le preguntaría, ¿qué tan en concordancia se mantiene el texto actual de la Constitución de Veracruz con nuestra Carta Magna, y por qué es importante conocer también la Constitución del Estado? Mire usted, Luis, desde luego hay que decir, cuando nosotros enfrentamos el cambio constitucional en el año 1999, vimos que había una constitución con 141 artículos, 2 de los cuales estaban derogados, Sí. pero que esa constitución ya resultaba difícil para su comprensión y su entendimiento. Entonces lo que hicimos es, en primer lugar, reducirla a solo 84 artículos. Sí. Que nos permitió quitar de la Constitución de Veracruz lo que no debía estar ahí, porque era propio de leyes secundarias. Sí. Y entonces se pasaron muchas de esas disposiciones a leyes secundarias y solo dejamos el mínimo de normas que debía contener. Por eso ve usted que la Constitución de Veracruz es un librito pequeño que puede leer mucha gente. Sí. En aquel entonces Veracruz influenció mucho el constitucionalismo local, al haber otras entidades federativas hecho lo que se había hecho en Veracruz, Sí. creado una sala constitucional, introduciendo instituciones que no existían, como la omisión legislativa, Sí. que por cierto la Corte acaba de resolver un asunto Sí. en base a obligar al Congreso a que legisle en materia de libertad de expresión, en un asunto que no se le ha dado la suficiente publicidad, Sí. como es el de que el gobierno dé a conocer los gastos que se tienen en materia de publicidad, que han sido enormes. Sí. Ha habido omisión legislativa porque el Congreso de la Unión no ha legislado la obligación constitucional de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que Veracruz influenció de esta manera, y muchos estados hicieron reformas constitucionales, Sí. crearon una sala constitucional, Sí. ampliaron el catálogo de derechos humanos que no existían, como lo hicimos aquí en Veracruz, Sí. al introducir nuevos derechos humanos que pertenecían a otras generaciones de derechos humanos. Así nosotros establecimos derechos humanos de la tercera y cuarta generación, cuando solo nos habíamos quedado en derechos sociales, que es lo que contenía la Constitución General de la República. Entonces me parece que Sí. lo importante es que las cosas se hagan, Claro. no solo se estén platicando si se deben o no hacer, porque mientras eso se resuelve, el tiempo pasa, se sigue padeciendo las injusticias sociales a las que nos lleva la ausencia de una buena constitución. Claro. Y de normas secundarias. Señor, por último, estamos platicando con el director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en Jalapa, el doctor Francisco Berlín Valenzuela. Me restaría preguntarle, estamos inmersos en un proceso electoral y evidentemente la Constitución de Veracruz dicta la norma de aquellos derechos políticos que tienen los ciudadanos veracruzanos, que también como ciudadanos mexicanos tienen para poder concursar y participar pues de un proceso electoral. ¿Qué tan cierto es que ahora se puede ser gobernador de Veracruz sin haber nacido en Veracruz y solo por ser hijo de padres veracruzanos? Se lo pregunto porque antes era un requisito indispensable para poder ser gobernador. ¿Eso está vigente? Así es, eso está vigente porque nosotros lo discutimos en las sesiones de la Comisión Técnica Jurídica. Sí. Y llegamos a la conclusión por unanimidad que pudieran ser gobernadores de Veracruz gentes que fueran hijos de padre o madre mexicanas, y por eso quedó abierto así en el artículo. Bien, pues yo le agradezco, don Francisco Berlín Valenzuela, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en Jalapa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en Jalapa, el tomar el teléfono para hacer esta reflexión en este 101 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917 y por supuesto rememorando y recordando el 18º aniversario de la reforma integral de la Constitución de Veracruz, hecha también pues durante el gobierno de Miguel Alemán, y en la cual usted participó. Y bueno, por supuesto, un tema no menor, porque como bien decía, es una de las pocas constituciones del siglo XXI. Gracias. Sí, Luis, desde luego no hay que perder de vista que una constitución, como decía el gran teórico alemán Fernando Lassalle, es la expresión normativa de los factores reales de poder. Y en México, en el México de 2018,
los factores reales de poder son totalmente distintos a los factores existentes en el movimiento revolucionario de 1910. De ahí la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. Así es que pues ese cuento de que vamos a regresar a una constitución de origen en la Carta Magna, como dicen algunos, pues suena absurdo, ¿no? E ilógico, porque no es el mismo escenario y de entrada habría muchos derechos que habrían sido pues eliminados, como el derecho al voto en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Así es, y otros muchos que había que agregarse. No hay que olvidar que México ya forma parte plena de los derechos humanos reconocidos universalmente. Así es. Gracias, doctor. Hasta luego, Luis. Es el doctor